Eh, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anel Galaviz, me presento, soy estudiante del doctorado en Probabilidad y Estadística del CIMAD y hoy voy a presentar modelos sustitutos basados en la física en problemas inversos para ecuaciones diferenciales parciales elípticas. Ese es un trabajo que hemos trabajado conjuntamente con el doctor Andrés Kristen y el doctor Antonio Capella. Y pues antes de comenzar, quisiera agradecer a la Sociedad Matemática Mexicana por permitirme presentar esta plática, ¿no? Bueno, comenzando, ¿qué tipo de problemas queremos afrontar? Bueno, supongamos que tenemos el tórax de un cuerpo humano y que podemos aplicar electrodos alrededor del tórax. Entonces la idea es que, por ejemplo, si nosotros aplicáramos corriente y tomáramos medidas de voltaje en esos electrodos y obtuviéramos esos datos, querer hacer inferencias sobre el interior, tener, por ejemplo, un mapa de conductividad o, por ejemplo, saber la conductividad de este pulmón o la conductividad del corazón o de algo, ¿no? En el mapa por dentro, solo con recolectar datos alrededor del tórax en la frontera. Bueno, puede que sea de interés saber si un pulmón está dañado, o por ejemplo, si hacemos lo mismo en la cabeza humana, pues saber si hay un derrame, o si hay un tumor donde está ubicado, o cuál es la conductividad de algún órgano para saber si está enfermo, si está sano, ¿no? Entonces, este tipo de problemas pueden ser afrontados con PD elípticas. La cuestión es que cuando nosotros queremos hacer inferencia, en especial inferencia bayesiana, en la que estamos interesados, necesitamos resolver la PD y en muchos casos, en especial si no tenemos solución analítica de la PDE, es muy costoso computacionalmente porque involucra un método numérico que generalmente es muy costoso. Entonces, hacer la inferencia puede ser muy tardado. Entonces ahí es donde aparecen los modelos sustitutos, que es un modelo para evitar eso, ¿no? El solver, el que me hace solucionar la PDE para poder hacer la inferencia, ¿no? Sin tanto costo computacional. Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos un modelo de este estilo, un modelo de regresión, donde tenemos un error normal, aunque podría ser cualquier otro error, y tenemos aquí un parámetro de interés que podría ser una conductividad o un mapa de conductividad o el centro de un pulmón o el centro de una bolita que está por aquí. Eso podría ser teta, ¿no? Y esto es la función liga, la función enlace en la regresión que involucra dos operadores. El primero sería el forward map, que es el solver de la PDE, el que involucra el método numérico, el que me dice, oye, para cada valor del parámetro lo resuelvo la PDE con un método numérico, y ya con la solución tú puedes evaluarla en puntos en la frontera. Por ejemplo, en el caso anterior, dada dada el voltaje, nosotros podemos evaluarla en ciertos electrodos, donde están acomodados ciertos electrodos alrededor, y con eso tendría los datos para hacer la inferencia. Y todo es maravilloso, el modelo es muy bueno, el problema recae en este operador, en el forward map, que es muy costoso evaluar la PDE para cada valor del parámetro de interés. Entonces la idea es meter aquí un módulo sustituto que me ayude a evitar hacer el forward map analítico, ¿no? El forward map correcto. Entonces aquí nosotros presentamos una propuesta, ¿no? Antes de presentarla, quiero hablar sobre las PD elípticas. En nuestro caso solo nos vamos a restringir a esas porque tienen ciertas propiedades. Una es que puedo poner la forma variacional de la PD elíptica en la que vamos a buscar U tal que se cumple esta igualdad para todo B en B. Esta es la forma variacional de la PDE y esta es una forma bilineal y este es el operador, un funcional lineal, perdón, ¿no? Y B es un espacio de Sobolev. Entonces, en vez de ver el problema de la PD elíptica, vamos a ver su forma variacional. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En esta PD elíptica, si nuestro interés fuera hacer inferencias sobre alfa, que es una constante,
Esta sería la forma variacional de esta PD. Y aquí pueden ver claramente que esta parte sería la forma bilineal y este es el funcional lineal. A la forma bilineal la voy a denotar con la caligráfica y la voy a poner aquí como subíndice el parámetro a inferir, que puede ser teta, que puede ser alfa en este caso, ¿no? Esta constante que tratamos de inferir. Entonces, claramente la forma bilineal de la PD depende del valor de alfa y un funcional lineal L, ¿no? Y aquí obviamente la solución también cambia dado el valor de alfa, entonces la solución también depende del parámetro, ¿no? Entonces este es un ejemplo de los que queremos afrontar, ¿no? Con nuestro modelo. Entonces ya, teniendo una PD elíptica y teniendo su forma bilineal y su forma variacional, nosotros vamos a escribir como U de teta a la solución a la que cumple esta igualdad para el parámetro teta, ¿no? Parámetro teta. Ok. Lo primero que vamos a pedir para la forma bilineal es esta desigualdad, que es un estilo módulo de continuidad. Aquí queremos que para dos formas bilineales para la misma forma bilineal de la PDE con diferentes valores del parámetro, que su diferencia la pueda acotar con una constante y con un operador G que va a depender de los dos parámetros y un operador F que va a depender de U. Nos podemos evitar batallar con B al tomar este supremo. Entonces, ¿cuál es la idea de acá? Que la forma bilineal de la PDE pueda separarla en lo que depende de U, que es lo que causa problemas porque es la solución de la PDE, y un operador que dependa solamente de los parámetros de interés. También vamos a pedir que este operador me dé una cierta medida de cercanía entre dos parámetros para poder utilizarlo, ¿no? Después. Entonces, esto va a ser el primer requisito que vamos a pedir de la forma bilineal. Y aparte vamos a pedir estos dos, que la forma bilineal para cada valor de teta es continua y es coercitiva. Esto para asegurar la existencia de la solución con el teorema de Lax-Milgram. Y además porque aquí la constante de coercitividad nos va a ser útil más adelante. Entonces, ahora sí, entrando al modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo que que proponemos? La idea es que si yo para hacer la inferencia necesito resolver el forward map, o sea, la PDE numéricamente muchas veces, por ejemplo, en un MSMC que pueda ser 100.000 iteraciones, 200.000 iteraciones, pues la idea es no resolver el forward map esa cantidad de veces, porque es muy tardado, es muy costoso computacionalmente. Bueno, entonces, ¿qué tal si yo lo resuelvo solo n veces mucho más pequeño, una cantidad mucho más pequeña de veces? La idea es para n valores de teta que uno los elige con algún diseño en el espacio parametral teta, pues la idea es que dada esa elección óptima, yo resuelva solamente para esa n cantidad de valores del parámetro el forward map y se obtenga solamente estas n soluciones, esas n soluciones débiles, ¿no? De la PD elíptica. Entonces, ¿cómo elegir estos? Bueno, puede ser tomar alguna cuadrícula en el espacio parametral para pues abarcar todo el espacio parametral lo más que se pueda, tomarlas a priori del espacio parametral del valor de teta para escoger como dónde voy a hacer más fina la cuadrícula, o podría ser un diseño secuencial. Entonces aquí depende del usuario el diseño, y ya dado el diseño, uno solo resuelve esa n cantidad de veces, y como lo resuelve esa n cantidad de veces, sabemos que esta igualdad se cumple, ¿no? Para cada valor elegido del diseño, para cada valor elegido del parámetro en el diseño. Entonces, estos se llaman elementos elementos del modelo sustituto y van a ser necesarios, ¿no? Para nuestra propuesta de modelo. Entonces, nuestra propuesta es hacer simplemente que para cada valor de teta, yo haga una combinación convexa de esas n soluciones que ya saqué anteriormente, ¿no? Como detrás del modelo. Entonces, yo hago esta combinación donde el valor teta entra simplemente en las ponderaciones de estas soluciones. Aquí quiero que entre el valor de teta.
no en las soluciones, porque esas ya van a ser fijas, va a ser un diseño que yo ya elegí desde antes, ¿no? Del modelo. Ahora, la idea de esto es que yo no tome en las ponderaciones todas. Nos dimos cuenta que es mejor, es óptimo, si yo, para cada valor de teta, con la medida G, con la medida de cercanía G, yo elige solamente las camas cercanas. ¿Por qué? Porque si yo escojo las más cercanas, por ejemplo, si aquí tengo un valor de teta y escojo las más cercanas, evito agregar soluciones que estén lejos y que causen mucho ruido en la combinación convexa. Entonces obtengo una mejor aproximación en la interpolación. Entonces la idea es que muchos de estos coeficientes son cero. Los que no son cero son solamente K, los que cumplen esta condición. Que para alguna sucesión que tiende a cero cuando n tiende a infinito, con la medida G, que era lo que aparecía en el módulo de continuidad de la forma bilineal, yo me puedo acercar a ese valor de teta. Todo esto es para teta fijo, pero aquí puedo variarlo, ¿no? Porque aquí entran valores de teta y corro el modelo. Entonces, la idea es que cambio teta, cambio los K más cercanos, por ejemplo, con la medida G, con el operador G, o como los voy a elegir, y así lo voy haciendo para no meter toda la rejilla en la combinación convexa, donde si aquí está el valor de teta, un valor acá puede causar mucho ruido en la combinación convexa, causar problemas, entonces es más lenta la convergencia, lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la propuesta, ¿no? Esta es la propuesta. Entonces, ahora, bueno, la propuesta es buena, ¿cómo elegir los pesos? ¿Qué pasa con la posterior? Bueno, todo eso partimos tratando de que la solución, el modelo sustituto, fuera una solución débil de la PDE para ese valor de teta, donde teta varía, ¿no? Puede ser cualquier valor de teta. Entonces, la idea es que esta igualdad se cumpla o que estos valores sean, estos dos valores sean aproximados. Entonces, lo que tratamos de hacer es minimizar esta diferencia, ¿no? Entonces, simplemente aquí metiendo la propuesta de nuestro modelo y utilizando propiedades de la forma bilineal, obtenemos esta cota superior, donde aquí muchos coeficientes, como les mencioné, son ceros, solamente K de ellos, ¿no? No son ceros. Entonces, realmente podemos, sin pérdida de generalidad, tomar los primeros K y acotar esta diferencia con este valor, ¿no? Y esto le vamos a llamar el error. Entonces, si se dan cuenta, aparece G, el operador que me dice como la cercanía entre dos parámetros, F, donde aparece con las soluciones del diseño, y C, la constante, ¿no? Una constante. Entonces, ya simplemente partiendo de aquí y utilizando que los pesos quiero que sumen 1 para que sea una combinación convexa, obtengo estos valores de pesos. Si se dan cuenta, aquí entra teta, simplemente aquí en el operador G, que es mucho más sencillo meterlo en G que resolver el método numérico de la PDE, y acá también aparece. Y estos son valores que yo ya tomé del diseño, entonces ya los tengo, ¿no? Ya los obtuve, n veces simplemente, y ya. Entonces, cada vez que yo haga la inferencia para un valor de teta, simplemente sería evaluarlo aquí y evaluarlo acá. Y meterlo en los pesos en la combinación convexa. Obviamente, si teta le pega a un teta i del diseño, aquí pues se podría hacer 0, ¿no? Pero para no tener problemas en la definición, vamos a decir que cuando teta le pegue a un teta i, alfa i de teta i valga 1 y valga 0 en todos los demás pesos, ¿no? O sea, simplemente es que nuestro modelo, cuando teta le pegue a teta i, sea la solución u de teta i, y todos los demás soluciones no se necesitan, ¿no? Porque le pegué a la solución exacta. Entonces, esta es la propuesta. Con estos pesos, en esta combinación convexa, este es nuestro modelo, ¿no? Ahora, dado este modelo, sustituyendo los valores de los pesos aquí en el error, nomás para reescribirlo, nos sale, lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? Ese es el error. Entonces, realmente la constante C no se necesita para implementar el modelo, simplemente se necesita pues si queremos calcular el error, ¿no? El error del modelo. Y de ahí obtenemos varios resultados. El primer resultado es que nuestro modelo, menos la solución real de la PDE, bueno, la solución débil de la PDE, la diferencia de ellas dos en la norma del espacio de Sobolev está acotado por esto, ¿no? Por nuestro error entre la constante de coercitividad. Entonces ahí nos dice, ¿no?
que el error debería de hacerse pequeño de alguna manera. Entonces después ya podemos probar que efectivamente cuando n tiende a infinito, cuando yo tomo un diseño muy grande, una rejilla en el espacio parametral, por ejemplo, muy fina, el error se va a cero, ¿no? Entonces, efectivamente, esta es una buena aproximación a la solución exacta, bueno, a la solución débil de la PDE. Y con eso también podemos, pues ya probamos este corolario y también con esto ya probamos que como el error se va a cero cuando n tiende a infinito, pues esto es igual, ¿no? Cuando n tiende a infinito. Finalmente, también se pudo probar que el forward map sustituto, es decir, nuestro modelo, el que para cada teta manda a la combinación convexa, es continuo. Y con este resultado podemos obtener la consistencia y la existencia de la distribución posterior con este forward map sustituto y como su convergencia en la norma de variación total. Todo esto gracias a los resultados del doctorando Andrés Kristen y el doctor José Luis Pérez Garmendia en este artículo. Entonces ya con esto tengo la teoría que sustenta que el modelo es bueno, que hay convergencia, que el modelo, las posteriores convergen y que evito resolver la PDE, ¿no? Entonces tiene como esas ventajas, pero después, bueno, funciona. Hay que hacer ejemplos, ¿no? Entonces hicimos algunas pruebas de concepto muy sencillas, que son las que presento aquí. Por ejemplo, esta PDE, que es sobre la conductividad en el disco unitario. Aquí, esta PDE en específico tiene solución analítica. Entonces, no es un tipo de PDE que nos interesa, porque no involucra no involucra el método numérico, no es costoso el forward map, pero la tomamos porque podemos hacer una comparación de las posteriores y entonces vamos a aplicar el modelo como si no tuviéramos solución analítica, ¿no? Para ver el funcionamiento del modelo, la eficiencia. Entonces aquí otra vez es como en la conductividad, esta es la función de conductividad y aquí tengo el voltaje y tengo una fuente en la frontera y quiero resolver, ¿no? Quiero de alguna manera hacer inferencia sobre algo aquí, ¿no? En el primer ejemplo vamos a ver, por ejemplo, que omega es el círculo unitario, el disco unitario, y que por dentro yo tengo otro disco de radio R. Y la conductividad, la función de conductividad vale 1 fuera del disco de radio R y vale 1 más ρ dentro del disco, ¿no? Entonces ese es el mapa de conductividad y quiero hacer inferencia sobre ρ. Quiero hacer inferencia sobre este parámetro. Este es mi parámetro de interés, el valor ρ, ¿no? Entonces la conductividad depende de ρ. En ese caso, para esa PDE, la forma bilineal es la siguiente, pues aquí me aparece la conductividad que depende de ρ, y el funcional lineal es este, ¿no? La fuente por B. Entonces, ya dada la forma bilineal, hay que checar las propiedades que se necesitan, como el módulo de continuidad, que sea continua y que sea coercitiva, y todo eso se cumple. De hecho, aquí presento el módulo de continuidad, que es este. Aquí la constante C es 1. Esto es el operador G, si recuerdan, el que necesitamos. Y esto acá es el F de U de tetarro. Es lo que voy a necesitar para las evaluaciones de las soluciones en el diseño. Entonces, dado lo anterior, el módulo de continuidad y todo lo anterior, puedo dar los pesos para el modelo. Aquí puedo dar los pesos, aquí aparece G. Obviamente, entonces, para hacer la inferencia, en vez de hacer el solver numérico de la PDE, simplemente meto ρ aquí, en esta diferencia. Entonces, mucho mejor, es muchísimo más rápido. Aquí presento el error, cómo se puede estimar. Aquí C es 1, entonces aquí aparece 1, aquí aparece G, aquí aparece el operador F, ¿no? Y finalmente, pues los datos, ¿no? ¿Qué utilizamos? Como es el disco de radio 1, pues tomé evaluaciones en la frontera del voltaje, en estos puntos, con 10 puntos bien distribuidos alrededor del círculo, de la frontera del círculo. Y hacemos MCMC con el TWOC para obtener una muestra de la posterior de ρ. En este caso, el valor verdadero que tomé para hacer datos sintéticos fue
pi, y tomé como a priori una uniforme 0,10, y el espacio parametral es el intervalo 0,10. Ahora, ¿cómo hice el diseño? Lo que hice simplemente fue tomar una subdivisión binaria de ese intervalo, es decir, primero se considera el 0 y el 10 nada más, esos dos valores del parámetro, y después parto a la mitad, entonces considero 0, 5 y 10, y después vuelvo a partir mitades y ya considero 0, 2.25, 5 y así, y 10, y voy partiendo mitades. Entonces voy considerando subdivisiones binarias para hacer una rejilla medio uniforme en el espacio parametral, ¿no? Entonces aquí les presento los tiempos que tardé. Por ejemplo, para 2 a la 2 más 1, para 5 soluciones, nada más se tarda como 0.7 minutos, o sea, menos del minuto. El MSM se tarda 2.2 minutos, entonces en total es muchísimo menos de la hora, ¿no? Para hacer la inferencia. Ya para 32 a la 5 más 1, que son 33 soluciones, pues ya tardó casi 5 minutos y 3.5 minutos en el MSMC, y es también muchísimo menos de la hora, ¿no? Para hacer la inferencia. Y aquí está el error, que ya les mostré cómo se calcula más arriba acá, este valor. Y se ve claramente cómo va disminuyendo, ¿no? Cuando aumento el valor de n. Aquí para obtener las soluciones usé FreeFEM, que es un software libre para el método de elementos finitos. Y hice 800,000 iteraciones. Estos tiempos son con 800,000 iteraciones. Ay, perdón. Ahí está. Con 800,000 iteraciones, y con eso obtengo los histogramas de la posterior. Hay que aclarar aquí que aproximadamente para la misma cantidad de iteraciones, si yo no usara el modelo, claro, esta PD tiene solución analítica, pero si yo no conozco la solución analítica, para hacer la inferencia con el método numérico tardaría aproximadamente 78 días. Entonces es demasiado, ¿no? Y aquí es como muy buena la comparación del modelo, ¿no? Qué tan bueno es. Claro, aquí hay que aclarar que estoy haciendo una rejilla muy fina en el método de elementos finitos, ¿no? Porque quiero una buena aproximación de las soluciones, ¿no? Entonces, la comparación, pues ni siquiera hay comparación, ¿no? De lo que ofrece el modelo en tiempo computacional a lo que tardaría sin usar el modelo, ¿no? Con el solver numérico, con el método numérico. Y finalmente presento los histogramas de la posterior. La azul que se ve acá es el histograma del modelo analítico, o sea, con la solución analítica, el forward map analítico. Y el naranja es el que presento con nuestro modelo. Claramente ya para 9 soluciones, para 9 puntos, 9 soluciones, ya es igualito, ¿no? La posterior de nuestro modelo con la posterior analítica. Y estos, o sea, y aquí pues ya nada más las puse para que vean pues que la convergencia se mantiene. Y de hecho, como les mencioné arriba, por el teorema del doctor Christian y el doctor José Luis Pérez Garmendia sobre la convergencia de las posteriores, la convergencia del modelo con la solución analítica se hereda a la convergencia de la posterior. Entonces, rápidamente vemos cómo convergen, ¿no? Y estamos seguros de la convergencia porque están los sustentos teóricos que presenté anteriormente. Y aquí es rapidísima, ¿no? De hecho, el error se ve claramente que baja muy rápido. Y también presento otro ejemplo en la misma PDE, pero ahora no queremos hacer inferencias sobre error, lo vamos a dejar fijo. Y quiero hacer inferencias sobre R, que es el radio, ¿no? El radio del disco inscrito dentro del disco de radio 1. Entonces ahora queremos hacer inferencias sobre R, es exactamente el mismo problema, pero la conductividad depende de R, la forma bilineal depende de R, este es el funcional lineal. Y este es el módulo de continuidad. Aquí aparece todo esto que ven acá es C, la constante, es constante. Estos son los pesos. Aquí esto es G, R menos RI a la 1/4 es G, el operador G. Y este es F de U de RI, ¿no? Y ya, pues, ya el módulo de continuidad y lo que vale G, yo puedo encontrar los pesos, las ponderaciones para la combinación convexa. Y con eso
construyo el modelo, ¿no? Y ya para construir, bueno, este es el error, aquí aparece la constante, y aquí aparece G, y aquí aparece F, ¿no? Y ya con el error explícito, con los pesos explícitos, ya construyo el diseño. Aquí lo que hice también fue tomar 10 puntos en la frontera del disco unitario. Y hice como en el caso anterior, el valor verdadero de R lo tomé como 0.725 para hacer los datos sintéticos. Y tomé como a priori una uniforme 0,1. Y como aquí el espacio parametral es el intervalo 0,1, y de igual manera tomé una subdivisión binaria, de una partición binaria de ese intervalo para escoger los puntos donde voy a, solo en esos puntos voy a solucionar, ¿no? Para esos n puntos voy a solucionar. Entonces aquí también presento para diferentes cantidades de puntos, hasta 2 a la 7 más 1. En FreeFEM fueron 21 minutos para la cantidad más grande de soluciones que tomé. Claramente otra vez se ve cómo el error disminuye aquí en la última columna. Este es el tiempo de ejecución del MSMC requerido para la inferencia. Y este es el tiempo total de ambos, ¿no? Lo que se necesitó para hacer el MSMC y lo que se necesitó para obtener las soluciones en el diseño, ¿no? Y obviamente aquí no es ni la hora, no es ni la media hora, ¿no? Aunque tomé pues todavía 2 a la 7 más 1 es algo, ¿no? Nuevamente, como es la PDE para 800,000 iteraciones, que son las que hice en estos tiempos, en todos estos tiempos para obtener la inferencia, sin nuestro modelo tardaría aproximadamente, ¿no? 78 días, ¿no? Y finalmente presentó la convergencia de la posterior con nuestro modelo a la posterior analítica, ¿no? Que es la azulita, y se ve claramente como para 2 a la 2 más 1 todavía no es muy buena. Y la idea es, pues, yo claramente no sé cuál es la azul, ¿no? En la práctica. Pero la idea es que se va a estacionar la posterior en algún momento, ¿no? Entonces, ya cuando se estaciona, ya no agrego elementos en el surrogate, ¿no? Perdón, en el modelo sustituto. Ya no necesito tomar una n más grande porque la posterior ya no cambió. Entonces, ya pude encontrar una posterior buena, ¿no? Para el parámetro inferir. Aquí la línea negra, como en el ejemplo anterior, es el valor verdadero. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Lo que me gustaría trabajar, los que estamos pensando en trabajar, podría ser cosas como tomar datos reales sobre problemas de impedancia eléctrica también en un cuerpo humano, como el ejemplo que mostré al principio, como en el tórax, en la cabeza, y ver algunos resultados de conductividad ahí, ¿no? Y su inferencia. Espero que les haya gustado la presentación, y si hay alguna duda, comentario, sugerencia, lo que sea, al principio viene mi correo. Aquí está. Entonces eso es todo. Muchas gracias y hasta luego.